Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos? Buenas noches. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la honra y gloria de nuestro Padre, Jehová Dios. Esta noche quiero hablarles sobre la resurrección, ya que serán dos tipos de resurrecciones, y no como lo cree la cristiandad. Veamos en 1 Corintios capítulo 15, yendo al grano en el versículo 51. Note usted lo que dijo el apóstol Pablo. Miren, les digo un secreto sagrado, no todos nos dormiremos en la muerte. Pausamos aquí un ratito. Cuando Pablo dice que no todos dormiremos en la muerte, esto da a entender de que unos no dormirán en la muerte, pero otros sí. Y luego continúa la lectura. Pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante el toque de la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, ¿notó? Nosotros, dice Pablo, de la clase ungida que irán a gobernar con Cristo en el cielo, y nosotros seremos cambiados, porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Excelente. Así que no todos dormirán en la muerte. La clase ungida sobre aquellos hombres que en el Pentecostés, que a partir de entonces, cuando se derrama el Espíritu Santo en forma de fuego, ellos fueron elegidos para vivir con Cristo en el cielo. Así que no todos dormirán en la muerte. Pero sigamos aprendiendo. A modo de ejemplo tenemos 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Un texto muy controversial para aquellos que se aferran a este versículo y se lo toman para ellos, sin darse cuenta, sin meditar en la palabra de Dios, que estas promesas de los que irán con Cristo tienen que ver con un grupo especial de aquellos ungidos que hablé hace unos minutos. Leamos, 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con una orden, con una voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo resucitarán primero. Así que tiene que haber otro grupo. Primero dice que los que están muertos en Cristo, aunque es cierto que todos pueden morir en Cristo, pero hagamos la diferencia de un grupo que no dormirán en la muerte y los otros que sí dormirán. Así que los que están muertos en unión con Cristo resucitarán primero. Después, los que estemos vivos y sobrevivamos, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. En aquel tiempo el apóstol Pablo, por inspiración, dijo estas palabras: después los que estemos vivos y sobrevivamos, seremos arrebatados junto con el Señor en las nubes. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia usted encontrará que Cristo Jesús haya venido y se haya llevado al apóstol Pablo en vida en su tiempo. Más bien Pablo y los demás apóstoles murieron antes de que Cristo Jesús viniera y los llevara en las nubes. Veamos otro versículo. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Note o escuche usted: feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si hay una primera resurrección, entonces debería de haber una segunda. Así que aquí entendemos claramente de que no todos iremos al cielo. Ya vimos que hay un grupo específico que irán, Apocalipsis 14:1, sobre aquellos 144,000 de la clase ungida, donde entra Pablo y todos los apóstoles elegidos. Pero la gran mayoría, ¿qué será de nosotros entonces? Más adelante aprenderemos. Pero sigo leyendo.
La muerte segunda no tiene autoridad sobre ellos, después de haber dicho que feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección, ya que la muerte segunda no tiene autoridad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán con él por los 1000 años. Así que los que irán al cielo tendrán que ser hombres maduros, conscientes de haber hecho la voluntad de Dios el Padre. No pueden ser niños, porque ¿qué conocimiento tendrá un niño para gobernar o ser rey y sacerdote a la par de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad que no encaja esa mentira de aquellos trinitarios? Pues Apocalipsis 14:1 enumera la cantidad de siervos que serán reyes y sacerdotes. Sin embargo, veamos lo siguiente. Siempre en Apocalipsis, el mismo capítulo 14, versículo 3, notemos. Ellos, es decir, la clase ungida de los que gobernarán con Cristo, ellos están cantando delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Lo que parece ser una canción nueva, dice que ellos estaban cantando, ¿nota bien? Ellos están cantando delante del trono. Y lo que parece ser una canción nueva, que nadie podía aprender bien esa canción, aparte de los 144,000. Aquí usted puede diferenciar 2 grupos, ya que aquellos 144,000 que gobernarán con nuestro Señor en el cielo, de los que serán seres espirituales o ángeles, estos seres estarán entonando un cántico o una canción nueva, y note usted la diferencia en cuanto al otro grupo, que nadie podía aprender bien esa canción, aparte de los 144,000. Es decir, que ese cántico o esa canción, solo ellos podrán entonar. Los demás ni siquiera sabremos qué canción es. ¿Le quedó claro? Ahora notemos el versículo 4. Siempre hablando de los ungidos o de las personas o hermanos que gobernarán con Cristo en el cielo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Véase mujeres, es decir, religiones falsas, no mujeres literal, porque el apóstol Pedro tuvo esposa, pero Pedro será uno de los gobernantes con Cristo. Bueno, de hecho son vírgenes. Son los que van siguiendo al Cordero, vaya a donde vaya. Es decir, que fueron fieles y siempre siguieron los pasos de nuestro Señor. Aunque fueron azotados, sufrieron, padecieron muerte, sin embargo ellos fueron fieles. Y por eso es que ellos fueron comprados de entre la humanidad. Así que este grupito fueron humanos para luego, sin duda, ser ángeles y gobernantes con Cristo Jesús. Y también dice acá que fueron primicias para Dios y para el Cordero. ¿Y qué significa primicias? Primicias son los primeros frutos que en aquellos tiempos también en el Antiguo Testamento se ofrecían a Jehová Dios como ofrendas de los primeros frutos de la cosecha de las personas. Es decir, que si hay primicias, si hay un primer fruto, también tendrá que haber un segundo fruto. Es decir, que primero van al cielo los gobernantes con Cristo Jesús, aquellos apóstoles con que se hizo un pacto. Luego ya quedamos nosotros, la otra parte, que por decirlo así, seríamos el segundo fruto. Veamos el siguiente versículo. Del Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 28 y 29 en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escuche ustedes lo siguiente. No se asombren de esto,
porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz. Así que tendrán que haber personas en las tumbas para que la parucía o venida de nuestro Señor Jesucristo tenga sentido. Porque imagínese usted, si usted muere y de inmediato se va al cielo, ¿qué sentido tendría entonces la segunda venida de Cristo? ¿A quién vendría Él a resucitar? Versículo 29. Y saldrán los que hicieron cosas buenas para una resurrección de vida, y los que hicieron cosas malas para una resurrección de juicio. Pero este versículo no encaja con aquellos de los primeros frutos, es decir, de aquel grupo de los 144,000 que menciona Apocalipsis 14:1. Y lo que dice Pablo también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, en que no todos dormirán en la muerte. Pero este grupo que menciona Jesús acá en Juan, o el apóstol Juan, perdón, en su mismo libro, en su versículo 28, capítulo 5, de que vendrá la hora en que todos los que están en las tumbas oirán la voz de Jesús y saldrán. Así que este es otro grupo del cual también hay esperanza para una vida eterna. La diferencia es que no irán al cielo, sino estaremos sobre una tierra renovada y limpia. Con antelación, el profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, ya predecía el futuro, de que se levantaría Miguel, es decir, Jesús, el gran príncipe, que estaría de pie a favor del pueblo de Jehová. Pero, saltando al versículo 2, al que quiero dar énfasis, dice: muchos de los que están dormidos en el polvo de la tierra se despertarán, algunos para vida eterna y otros para humillación y desprecio eterno. Centrémonos en la parte A, de que muchos de los que han o están dormidos en el polvo de la tierra se despertarán. Justamente lo que leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Así que esta mayoría de personas, sin duda también estaremos nosotros ahí, de los que estemos dormidos en el polvo de la tierra, porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor Jesús. Pero cuando Él venga, nos despertará del polvo de la tierra. ¿Estará usted en esta gran mayoría de personas? Si así es, pues lo felicito. Si le gustó el tema, comparta, dele me gusta, y así la luz de la verdad llegue a muchos hogares y sobre todo a muchos corazones sinceros que quieren hacer la voluntad de Jehová Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.